Andalucía lideró la bajada del paro en noviembre en España. Con 9.571 parados menos, no solo fue la comunidad donde más descendió, sino que asumió buena parte de la bajada del conjunto del país. Con todo, este buen dato no puede esconder la realidad sangrante de que hay 1.034.000 parados andaluces que sufren a diario el drama de estar desocupados. Y muchos de ellos, la gran mayoría, 800.000, según los sindicatos, sin cobrar ya ningún tipo de prestación. Así las cosas, bien haría el Gobierno central en coger la mano que le ofrece la Junta para trabajar juntos en la misma dirección para combatir con mayores garantías esta lacra laboral. Ahora bien, pocas esperanzas podemos albergar después de escuchar hoy mismo al PP afirmando que si no baja el paro más en Andalucía es porque no aplica la Junta nuevas reformas. O la mismísima delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, asegurando que si baja el paro en Andalucía es porque ya están llegando a nuestra comunidad los resultados de las políticas nacionales del Gobierno de Rajoy. De este y más asuntos de actualidad hablamos con el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía. Con José Sánchez Maldonado, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Bajó el paro en Andalucía, 9.571 desempleados frente a los 14.000 que descendió en el conjunto de España. Los sindicatos restan importancia a esta bajada. Es mínima, con empleo precario y producto de la estacionalidad. Se ha bajado el número de desempleados, pero a su vez han bajado el número de contratos. Entonces quiere decir que o la gente se desapunta del paro o la gente se va del país. El descenso leve lo vemos con cautela, no es para estar satisfecho ni para sonreír como hacen los gobiernos. Si analizamos los datos, lo que demuestran es que esto va en función de las campañas que haya, no es una tendencia. La presidenta de la Junta pone en valor la aportación andaluza a la mejora del paro en España gracias a las políticas de empleo activadas en los últimos meses, especialmente con la contratación de jóvenes parados. De ahí que le pida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el apoyo del Ejecutivo Nacional con políticas coordinadas de empleo. El camino es poner todos los recursos que tiene la Junta de Andalucía al servicio del empleo, sabiendo, como decía, que es un combate que hay que dar, que no nos vamos a rendir y que espero tener el apoyo, la ayuda y la colaboración también del Gobierno de España. Al PP le escucho demasiadas veces decir que el empleo lo crea Rajoy y los parados son de Susana Díaz. Bueno, pues hoy han sido Andalucía y los buenos datos de Andalucía los que han permitido que España tenga un noviembre distinto al del ciclo histórico al que está acostumbrado. Y desde el PP, aunque baje el paro, dicen que en el cómputo anual debería haber bajado mucho más. ¿Sabe cuál es la partida de mayor nivel ejecutado en los presupuestos de la Junta de Andalucía? Con un 80% a esa misma fecha. La de los servicios generales de la presidenta de la Junta. Se lo resumo cotidianamente. Marketing, publicidad y propaganda de ella misma. Esa sí se ejecuta al 80%. Estos datos explican mucho por qué Andalucía no evoluciona o no desciende el paro a nivel interanual como desciende en el resto de las comunidades autónomas. Pues precisamente el líder del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, le ha recriminado a la presidenta de la Junta que fuera ayer a Bruselas a cuestionar la gestión que hace la Junta de los fondos europeos que recibe. Susana Díaz le acusa de manchar el nombre de Andalucía. Más duro incluso, el portavoz del Gobierno andaluz habla de traición. Nos resulta escandaloso, inaudito, que vaya a Bruselas, que monte una excursión con los cargos del Partido Popular y vaya a Bruselas a intentar tirar tierra sobre el prestigio de Andalucía. Las declaraciones de ayer del señor Moreno Bonilla nos parecen irresponsables. No se recuerda nada igual, ni siquiera en los tiempos de Arenas. Rechazo de la presidenta andaluza y secretaria general, recordemos también del PSOE andaluz, Susana Díaz, a un posible pacto PSOE-PP tras un escenario postelectoral atomizado, que ayer no vio necesariamente mal el líder socialista Pedro Sánchez. No comparte esta posible alianza Díaz, para quien los socialistas tienen que trabajar en un proyecto claro y definido sobre España. Y el Partido Popular que no mire al PSOE, lo que tiene que mirar es lo que ha hecho y por qué ha provocado tanto daño. Y el PSOE, insisto, en estos momentos tiene que presentar ese proyecto que España necesita y que los españoles demandan. Las 10 universidades andaluzas se han adherido a la iniciativa Andalucía Open Future
para promover el emprendimiento. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presidido la firma del convenio de adhesión entre las universidades, el Gobierno andaluz y Telefónica para convertir el Cubo, el antiguo pabellón de Francia, en un espacio innovador de proyectos emprendedores. Podemos tocar con las manos ya uno de los primeros convenios que firmamos con las grandes empresas de este país, concretamente con Telefónica, a la que yo agradezco la apuesta por Andalucía, la apuesta por la investigación, por el desarrollo y la innovación en Andalucía, y que va a permitir que aquí, en este Cubo, lo que conocemos como el Cubo, distintos emprendedores de Andalucía puedan unir el talento, la colaboración y la cooperación, buscando que Andalucía siga siendo en estos momentos una tierra de oportunidad. Tengo que agradecer también a los rectores que están implicados en esa estrategia de transferencia del conocimiento al mundo de la empresa y que han ayudado y han facilitado, como decía, junto con Telefónica, el que hoy esto ya sea, un año después, una realidad. Nuevos episodios graves de violencia en el fútbol andaluz. Batalla campal entre jugadores, seguidores y técnicos del Churriana y La Mosca en el campo de la barriada del Palo de Málaga. Lamentable, todo lo que sea, por pequeño que sea, ya es lamentable. Lo que ha ocurrido este fin de semana es muy trágico en el sentido de que ha sido la grada, a través de insultos, quien ha provocado este incidente. Y además, desgraciadamente, ha sido un aficionado del propio club local, ¿no? Y en Jaén, un menor de 17 años ha sido intervenido esta mañana de una doble fractura de mandíbula tras recibir una paliza en el partido que su equipo disputó el domingo contra el Iliturgi de la segunda andaluza juvenil, contra el Úbeda Viva, del que es el jugador agredido. Y concluimos el sumario esta noche con dos horribles accidentes mortales que nos han dejado helados. En Granada, un bebé de poco más de un año ha muerto tras caer de un sexto piso. Estaba jugando con su abuelo. Y en Baena, un niño de 2 años y medio ha fallecido en un accidente de tráfico. El coche que conducía su madre ha chocado contra un bordillo, lo que le causó una grave lesión en el cuello que acabó con su vida. De todo ello hablamos esta noche de la tertulia en compañía de Lucrecia Evia, de Raúl Limón, de José Luis Gómez y de José Luis Losa. Los cuatro se van a incorporar en unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado. Buenas noches. Buenas noches. Y es un placer recibirle aquí una vez más en el plató de A por Todas, en Ocho Andalucía. Encantado de estar aquí, a tu disposición siempre para hablar de Andalucía y para hablar de economía. Pues para hablar de economía, para hablar de Andalucía, lo primero que le pido es una valoración del paro que hemos conocido hoy. Bueno, hoy los resultados que nos arrojan las estadísticas de paro registrados en España pues ponen de manifiesto que en Andalucía el paro ha descendido, como usted ha dicho al principio del programa, en 9.571 personas. Actualmente estamos en 1.030.000 parados aproximadamente. La verdad es que con esta cifra no es momento ni lugar de tirar las campanas al vuelo. Lo que sí es momento de que todas las administraciones pongamos el empleo como la variable que jerarquice las políticas económicas que tomamos en función de nuestras competencias y en función de nuestras posibilidades financieras. En el caso de Andalucía, eso estamos haciendo, con las pocas y escasas posibilidades financieras que tenemos. Desde el primer momento, la presidenta de la Junta de Andalucía impuso en el Consejo de Gobierno que el empleo debía de ser siempre la variable que, cuando tuviéramos alternativas de actuación, fuese la variable que jerarquizase la actuación que se iba a poner en marcha. Y en función de esto, en este último año hemos dedicado aproximadamente 1.000 millones, en números redondos, 1.000 millones de euros a tratar de luchar contra el desempleo en nuestra comunidad. Para ello hemos puesto en marcha principalmente 3 planes que venían a tratar de paliar el desempleo en 3 segmentos que considerábamos muy prioritarios en Andalucía. En primer lugar, teníamos una realidad de un desempleo juvenil muy elevado. Entonces se puso en marcha un plan denominado Emplea Joven para contratar durante 6 meses a los jóvenes menores de 30 años de nuestra comunidad autónoma. Este plan, que se ha hecho en colaboración con los municipios de Andalucía, a los cuales quiero mostrar el agradecimiento desde esta tribuna, porque han acogido el plan, que muchas veces incluso para ellos tiene algún coste, si no monetario, sí por lo menos administrativo, y están colaborando eficazmente con la Junta. Y a día de hoy el plan, que empezó el día 1
a primeros del mes de noviembre ya ha contratado a casi 18.000 jóvenes. Teníamos un sector muy castigado por la crisis, que era el sector de la construcción. Pusimos en marcha un plan de construcción sostenible ligado a la eficiencia energética, por la sencilla razón de que los recursos que teníamos eran recursos que venían de Europa y tenían que estar ligados para hacer gasto elegible a la eficiencia energética. Un plan de construcción sostenible que ha movilizado recursos por más de 240 millones de euros y que ha permitido mantener o crear 18.000 puestos de trabajo. Y también teníamos un colectivo muy castigado por la crisis, los parados de larga duración mayores de 30 años, para los cuales también hemos dedicado 106 millones de euros, también en colaboración con todos los municipios de Andalucía, repartidos en función de la población y del número de parados, que va a empezar a funcionar el día ya va a empezar a funcionar, 1 de diciembre, con el que pretendemos dar empleo a 21.000 personas. Es poco, pero no tenemos recursos para hacer más. Por eso estamos demandando de los otros niveles de la Administración, tanto del Estado central como de la Unión Europea. En la Unión Europea yo creo que el problema del paro en las regiones con más paro de Europa lo debe también convertir en una de las variables que determinen las políticas económicas que se realicen en el futuro. Ahora hablamos de la Unión Europea, del Gobierno central, de lo que ustedes le reclaman precisamente a Mariano Rajoy y al presidente de la Comisión Europea, Juncker. Pero antes, permítame, por cerrar precisamente la valoración del paro, porque usted antes del verano dijo o confiaba en que se bajase de la barrera psicológica del 1 millón de parados. ¿Qué es lo que ha fallado en este periodo para que no se consumasen esos presagios buenos por parte suya? Yo dije que uno de mis esperanzas y de mis objetivos serían que a final de año pudiéramos estar en 1 millón de parados en Andalucía. Sigo manteniendo esa esperanza y creo que a final de diciembre, 1 de enero, conseguiremos ese objetivo. Ya digo, era un objetivo que lo dije casi a principios de año, de año. Yo estaba convencido, viendo las diversas expectativas de crecimiento económico que arrojaban los distintos gabinetes de coyuntura de nuestro país, que posiblemente Andalucía, lo decía en aquellos momentos y me tachaban de optimista, crecería este año 2014 1,4, 1,5, algo superior a la media de España. Parece que las últimas cifras van corroborando esta posibilidad. Y sigo manteniendo la esperanza del mes de diciembre, siempre es un mes bueno, la economía andaluza en particular y la española en general, que en cifras de paro registrados estemos muy en la línea de ese millón de desempleados, que no es que esté contento, porque hay 1 millón de desempleados y yo creo que tenemos que es el principal reto que tenemos los gobiernos actualmente en la Europa, y tenemos que seguir trabajando muy duro con el objetivo de que se crezca más y que haya más empleo. Por eso reclaman ustedes precisamente al presidente Rajoy políticas comunes para luchar contra el paro juvenil, pero ¿qué esperanzas albergan ustedes después de escuchar precisamente hoy a la portavoz, a la secretaria general del Partido Popular y a la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, las dos prácticamente en la misma dirección, diciendo que si se ha bajado el paro en Andalucía es gracias a las políticas de Rajoy y no porque la Junta haya hecho nada? Yo creo que a los ciudadanos lo que les interesa es el objetivo final de que se baje el paro. Le da igual quién lo haga. Le da igual que quien lo haga, y yo creo que las competencias básicas de política macroeconómica no las tiene la Junta de Andalucía, pero yo digo como la presidenta, los parados de Andalucía son de la presidenta y son de todo el gobierno andaluz. Lo que queremos es trabajar de manera coordinada con el gobierno central y con el gobierno de la Unión Europea, que son los que tienen las competencias macroeconómicas y las competencias que pueden incidir en las políticas de crecimiento. No es lógico que para paliar un problema, que hay que paliarlo, como fue el problema a la agricultura ocasionado por el veto ruso, que yo creo que habría que hacerlo, se pusiese un plan especial de ayuda para la agricultura, que creo que había que hacerlo. Mucho más, hay muchas regiones en Europa con una tasa de paro superior al 25%, y esta tasa de paro debe de ser una de las variables que informen el reparto de las cantidades que se destinen a las políticas de empleo, tanto a nivel de Europa como a nivel de España. Y tampoco es lógico que, siendo Andalucía una comunidad con la tasa de paro más elevada de España,
no haya tenido o el Gobierno no se haya fijado en ella, como sí se fijó en su día en Extremadura durante 2 años y en Canarias durante 2 años, en poner en marcha un plan extraordinario para promover el empleo en esta comunidad. Esto es lo que demandamos y creemos que tenemos toda la legitimidad para demandarlo al Gobierno de España. Y esto es lo que demandamos también, que la distribución de los 320.000 millones del plan extraordinario de la Unión Europea, que considero acertadísimo, ya era hora, yo también confiaba en que la Unión Europea alternaría las políticas de austeridad con las políticas de estímulo en aquellos sectores que tienen más capacidades de generar crecimiento y empleo, se debe de distribuir entre las distintas regiones de la Unión en función de el diferencial de paro que tienen estas regiones junto a otras variables. Y la presidenta de la Junta dice que hay que mirar de nuevo a las regiones del sur para la reunificación social, y en ese sentido han presentado ustedes unas peticiones valoradas en 13.000 millones de euros. Pero le pregunto, ¿qué grado de expectativa tienen ustedes después de que ayer el presidente del Partido Popular en Andalucía fuese a Bruselas a cuestionar la gestión que de los fondos europeos hace la Junta de Andalucía aquí? Hemos escuchado a la presidenta de la Junta de Andalucía hablar de que han manchado el nombre de Andalucía, al portavoz del Gobierno incluso más duro, hablando de traición que nos recuerda en la historia reciente de nuestra comunidad. Pero más allá del que sea el lugar o no oportuno del presidente, del líder de la oposición, para hablar en esos términos de la gestión que hace Andalucía, ¿es cierto o no que la Junta hace mal uso o hace mala gestión de esos fondos europeos? La historia dice todo lo contrario. Hemos gestionado muchos fondos europeos, muchos marcos comunitarios. Está terminando el marco que terminó en el año 13, que hay que terminar de justificarlo en el 15, cumpliendo las reglas de N+2. Hasta ahora hemos cumplido siempre, actualmente estamos cumpliendo con la regla N+2. Hay algunas regiones de este país que no están cumpliendo con estas reglas, y el pasado 25 de noviembre una delegación de la Junta de Andalucía ha estado en Europa contando nuestra proyección para el periodo 15-20, 14-20, y de hecho pues me cuenta el secretario general de Economía que todo ha ido muy bien, que lo han felicitado y que nosotros estamos convencidos de que vamos a cumplir con todas las reglas y con todas las justificaciones europeas, como lo hemos hecho hasta ahora, y este es el tercer marco que se gestiona desde Andalucía, y que Andalucía no es cualquier cosa. Andalucía es más grande que la mayoría de países de la Unión Europea, 8,5 millones de habitantes, y hasta ahora siempre hemos cumplido. Cuanto menos yo creo que los andaluces, ningún andaluz va a entender que otro andaluz vaya a Europa a decir cosas que yo considero que no son ciertas. Pero incluso, mire usted, en el hipotético caso que hubiera algo de esto, que no lo hay, resulta cuanto menos sorprendente que sea un andaluz el que haga de chivato en Europa si esto fuese cierto. A mí me resulta incomprensible. Cuando lo he visto no daba crédito, mis ojos no daban crédito, o mi cerebro no daba crédito a lo que le transmitía mis ojos cuando he visto a este hombre hablando mal de Andalucía, que es hablar mal de España, porque Andalucía es España. Y eso parece que cuando los miembros del Partido Popular hablan de Andalucía y de España, parece que Andalucía no es una parte de España. Sí, Andalucía es España, y a mí me ha sorprendido sobremanera este hecho del señor Moreno Bonilla. ¿Ustedes consideran que Moreno Bonilla, en vez de ir a Bruselas a cuestionar o a criticar la gestión que de los fondos europeos hace la Junta de Andalucía, debería ir a Madrid a reclamar junto con ustedes los 700 millones de euros de la adicionalidad? ¿Nos lo puede explicar usted? Sí, mire, hay una regla que explica la política económica de los fondos europeos, que es de sentido común, que se dice en Europa: si yo te doy dinero para hacer determinadas cosas, no hagas lo que tú tendrías que hacer. Esto es lo que se conoce como principio de adicionalidad. Lo que tú tengas que hacer en inversión pública, hazlo, pero no utilices los fondos europeos para sustituir lo que tú tienes pensado hacer. Esto es lo que se llama la aplicación del principio de adicionalidad. Nosotros hemos calculado a cuánto asciende lo que ha sustituido el gobierno español de fondos europeos, de cuestiones que ellos tenían previsto hacer en sus programas plurianuales de inversión, y la cifra es de más de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros
que no se han invertido en Andalucía, que se tendrían que haber invertido si se cumpliera el principio de adicionalidad. Ahí es donde espero ver alguna vez a la oposición. La oposición, no, por algo, yo creo que los andaluces son listos, los andaluces son sabios, somos listos, somos sabios políticamente hablando, y esto es lo que explica que ya lleven más de 32 años en la oposición y con actuaciones como la de el señor Moreno Bonilla, yo estoy convencido de que van a seguir otros 32. Bueno, le pido que por un momento abandone su perfil más tecnócrata, le pido que haga política, que me hable de política. En este sentido, ¿a usted qué le parecería un posible pacto postelectoral en el conjunto de España PP-PSOE, como ha sugerido esta mañana María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, y que ayer no vio con malos ojos el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y que acabamos de escuchar a Susana Díaz diciendo que bajo ningún concepto? Cuando Susana Díaz se ha expresado en esos términos, yo estaba justo detrás de ella. Lo hemos visto. Y ratifico todas las palabras de mi presidenta, de la primera a la última. Nosotros somos un partido de gobierno, hemos sido un partido de gobierno, hemos dado estabilidad política a este país en momentos muy difíciles, y lo que tenemos que hacer es presentarle a los ciudadanos un programa de gobierno del Partido Socialista. Y cuando los ciudadanos hablen, pues habrá tiempo de hablar. Ahora mismo no es momento de pacto. Cuando los barcos se hunden, uno trata de agarrarse a la madera que puede. Y yo creo ¿Y qué barco se está hundiendo? Pues los que usted, si mira a la bahía, ve que están zozobrando. Bueno, le veo que no quiere ser más explícito, pero en cualquier caso, las dos últimas preguntas, una no le va a gustar tanto, pero otra sí, porque yo sé que usted es muy futbolero. ¿Qué tal el Barça? ¿Está contento? Pues yo estoy mucho más contento cuando gana muchos más partidos. Por ahora la cosa no va mal, vamos a 2 puntos y con la confianza de que ganemos la Liga este año y la Copa de Europa. Yo estoy convencido deseo fervientemente que gane la Copa de Europa y la Liga el Barcelona este año. ¿Con Messi el Mesías? El Messi parece que vuelve a ser el Mesías. Vale. Y le pregunto, le he introducido precisamente en el mundo del fútbol para preguntarle por el lado más oscuro del fútbol. Por lo que ocurrió el domingo en Madrid con aficionados de equipos profesionales, pero también en Andalucía en los 2 últimos días, las 48 horas, hemos visto 2 episodios lamentables en el fútbol amateur. Uno de ellos en Málaga, precisamente en su provincia, en la barriada del Palo, y esta mañana en Úbeda. No sé si usted tiene alguna reflexión al respecto. No, la reflexión es que es lamentable. Yo creo que los equipos de fútbol tienen que colaborar en erradicar de los campos de fútbol a estas personas que no merecen el calificativo de ciudadanos. Lo que ocurrió en el Manzanares, y hemos tenido oportunidad de ver en las imágenes, es algo tremendo, algo que nos retrotrae a tiempo y a un tipo de sociedad que uno no puede ni pensar que estas cosas estén ocurriendo. Yo creo que todos los equipos de primera y segunda división deben de seguir el ejemplo de que empezó el Barcelona en su día y que siguió el Real Madrid. Hoy el Atlético de Madrid ha dicho que expulsan al Frente Atlético del Calderón. Yo creo que por ahí es por donde tienen que ¿Usted ir. considera que los Viri, los supporters, el Frente Boquerón, todos fuera de los estadios? Que en los estadios deben de ir las personas civilizadas. José Sánchez Maldonado, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad y ya se incorporan los 4 analistas que seguramente le preguntarán cuestiones menos amables que la que les he planteado yo. Muy bien. Venga, una pequeña pausa y volvemos en 3 minutos. Seguimos esta noche a por todas con el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado. Y se incorporan a esta entrevista José Luis Losa. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Luis Gómez? Buenas noches. Bienvenido, Raúl Limón. Buenas noches. Lucrecia Vía, igualmente, buenas noches. Buenas noches. Preguntan al consejero de Economía. Consejero, por romper el hielo, y no voy a preguntar por la última noticia del último día, sino hacer un marco un poco más general. Llevamos 30 y tantos años de autonomía. Hemos recibido los andaluces miles de millones de fondos europeos, bien recibido porque nos lo merecíamos, seguramente por ser una región deprimida. Hemos recibido la solidaridad también de los españoles, pero seguimos con un 35% de paro y a la cual hay muchísimos parámetros económicos. A estas alturas, de verdad, podemos seguir con el argumento, no digo la Junta, digo los andaluces en general, de que los andaluces no crecemos porque estamos marginados por el gobierno central o por la Unión Europea, por quien sea, o porque algunos lo estamos haciendo muy mal en Andalucía.
Llámese la Junta, llámese todos los andaluces, llámese que no sabemos salir de un círculo vicioso de 30 y tantos años de hacer mal las cosas. No. Mire, hay una cuestión. Andalucía, y lo voy a enmarcar con la tasa de paro. Tenemos una tasa de paro 34% puede estar la tasa de paro en Andalucía, la tasa de paro en España en el 23-24%. En Europa, pues la media puede estar tasa de paro el 10 o el 12%. En los tiempos que teníamos pleno empleo, año 2006, teníamos en Andalucía una tasa de paro del 10 o el 12%, en España del 8 o el 9%. Actualmente, pues estructuralmente, las diferencias de Andalucía con España y de España con Europa, pues se vienen manteniendo en los últimos 50 o 60 años. Es verdad que Andalucía, en estos últimos 30 años, hemos pasado dos marcos. Desde el año 98 estamos recibiendo fondos europeos, se han recibido muchos fondos europeos, pero también es verdad que en términos de infraestructura física e infraestructura humana, Andalucía no es la que era hace esos 32 años. Quizás lo que sigamos manteniendo de diferencial sea ese fenómeno de la tasa de paro, que es un fenómeno estructural que viene también muy condicionado por la estructura de nuestro sector productivo. Tenemos un sector productivo básicamente de servicios, un sector productivo muy basado en la construcción, un sector productivo que cuando las cosas van bien, tira bien, pero que cuando las cosas van mal no tira tan bien. Y tenemos, que es lo que, por eso en esta agenda por el empleo, en esta agenda por la competitividad, por este plan económico de Andalucía hasta el año 2020, decimos que tenemos que cambiar el modelo productivo y sobre todo tenemos que potenciar la industrialización de Andalucía y tenemos que basar esa industrialización en el conocimiento. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué creo yo que hay que hacer ahora en Andalucía? ¿Y qué creen los andaluces? ¿Y qué se ha planteado en este programa económico de Andalucía hasta el 2020? Pues al menos que la industria represente no como ahora el 12 o el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, sino que subamos de los 2 dígitos del 20%. Para hacer esto, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que estamos en un escenario muy distinto al que teníamos hace 10 o 12 años. Antes los cambios se tardaban o tenían un periodo de maduración temporal más largo que el que tiene ahora. Ahora en 6 meses pueden ocurrir fenómenos que hagan que las políticas económicas haya que cambiarlas mucho. Y hoy día tenemos 2 elementos. Tenemos la internacionalización de la economía y que el conocimiento se ha convertido en la única ventaja comparativa de los países. Y los países de Europa o invierte en conocimiento y es capaz de industrializarse y de salvar este gap que hay industrial entre Europa, Estados Unidos y el Pacífico, o tendremos poco futuro. Pero este discurso, consejero, en realidad no es exactamente nuevo, ¿no? Que el cambio de modelo productivo no es un discurso que es un discurso que llevamos escuchando más tiempo. El discurso del cambio de modelo productivo se viene escuchando desde tiempos de Roma, porque desde tiempos de Roma se dice que hay que cambiar el modelo productivo porque van cambiando las circunstancias y se va hablando. El cambio de modelo productivo ahora es que tiene que ser un modelo basado en el conocimiento, basado en la innovación, que no sirve el modelo productivo que teníamos y que nos tenemos que convencer de que tenemos que invertir en capital humano y conocimiento y ser capaces de que ese capital humano haga conocimiento y ser capaces de transformar ese conocimiento en innovación y en valor. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero que es una política o que es un objetivo que se ha marcado la Junta hace tiempo también sin conseguirlo. El objetivo, ¿no? Pero el objetivo, el nombre del modelo productivo que hay que cambiarlo, pero no el modelo productivo al que hay que llegar. Modelo productivo al que las políticas económicas tendían hace 10 o 12 años ya no sirve. Hoy día el modelo productivo es a la economía digital. No puede ser que en Europa, si uno hace el ranking de las empresas de economía digital del mundo, en las 20 primeras no encuentre ninguna europea. A mí lo de la economía digital me parece estupendo. Pero esta economía digital hay que llegar a ella a través del conocimiento y a través de la innovación. Y tenemos que unir
nuestro capital humano al sector empresarial y a la iniciativa privada, y tenemos que formar nuestro capital humano en función de lo que demande este nuevo modelo productivo y este nuevo tipo de economía, y verdaderamente... Pero, por ejemplo, consejero... venga. Sí, está preparado en ese sentido. Innovación es una de las competencias que tiene su consejería, y yo siempre lo veo, digo, bueno, economía, empleo son competencias muy importantes dentro de la consejería, pero la innovación yo creo que es fundamental y esencial, sobre todo con esos argumentos que está utilizando. ¿Está preparado el tejido empresarial andaluz en materia de innovación para dar ese salto de calidad que es necesario? En los últimos 8 o 10 años se ha avanzado mucho en innovación, y de hecho tenemos sectores en Andalucía que están compitiendo en el mercado global de una manera extraordinaria. El sector, las exportaciones andaluzas están siendo capaces de contribuir mucho a este diferencial de crecimiento que tiene ahora mismo Andalucía con relación a la media española. Llevamos 5 años continuados batiendo récords. Estamos igualados a Madrid como potencia exportadora, y casi estamos en el 100% compensada lo que importamos con lo que exportamos. Y si le restamos a lo que importamos las importaciones energéticas, que como saben, como entran en Andalucía, se contabilizan en Andalucía, pero todo el refino de petróleo se hace aquí, pero después sale, no es Andalucía la consumidora final. Estamos en unas muy buenas cifras de comercio internacional, y tenemos empresas en biotecnología, en aeronáutica, en estos sectores que podemos llamar punteros, pero también la innovación ha entrado en la agroindustria de una manera muy fuerte, y está permitiendo que seamos el primer exportador agroindustrial de Europa. Tenemos en la minería estamos irrumpiendo también con una gran fuerza, tanto la nueva tecnología como la demanda de minerales. Todo eso, consejero, que usted está planteando no repercute de una forma tan directa como debería repercutir en las cifras de empleo. Al final los datos del paro los salva el aceite. Sí, el neto de esos datos de paro dependen de muchas cuestiones, y ahora hablamos de ellas, pero que porque todos los estudios que podemos manejar ahora nos dicen que por lo menos que la nueva economía es una economía que no es tan intensiva en mano de obra. Hoy día ya hablar de plantas que den empleo a 2.000 o 3.000 personas, ni incluso la planta de almuzafe de coche, la robotización ha irrumpido en las grandes producciones. Entonces, el tipo de empleo que se va a generar o que se va a poder generar de aquí en adelante es más un empleo derivado de esa economía del conocimiento, basado fundamentalmente en el emprendimiento. Y yo creo que... ¿Y los andaluces están preparados? Lo estamos. Es decir, es que nos propone un modelo que me da la impresión de que se contradice o que es incongruente con el tejido social que podemos tener. Bueno. Probablemente no el que vayamos a tener en un futuro próximo, pero el que tenemos ahora. Es que tenemos que cambiar el tejido. Es que si queremos ir, yo creo que hay gran parte ya preparada. Hay gran parte preparada porque la tasa de formación universitaria que se tiene en Andalucía ahora mismo pues es muy importante, y de hecho los licenciados andaluces pues van a trabajar a cualquier sitio del mundo y compiten en cualquier sitio del mundo. Pero aunque nos quede más trecho que andar que a otras sociedades o a otras regiones que estén un poco más adelantadas en el capital humano, nosotros lo que tenemos que orientar nuestra política es a cubrir ese gap, a cubrir esa diferencia. Pero y ahora todos aquellos que tienen una deficiencia formativa, como aquellos que se entraron en el mundo de la construcción, están condenados al paro de larga duración. Pues tendremos que hacer formación y tratar de recualificarlo para los puestos intermedios que van a requerir la industria del futuro. Sin dejar el empleo. Sobre ese mismo tema, a la misma línea. Esta tarde han firmado la presidenta y usted un convenio que me parece interesantísimo con las 10 universidades andaluzas y con Telefónica para conexión, emprendimiento, empresas. Bueno, a mí me parece una iniciativa maravillosa, pero me sigue pareciendo una gotita de agua en este desierto, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, medidas concretas. 10 universidades que dependen de la Junta de Andalucía.
¿Cuándo van a tener estas 10 universidades una asignatura obligatoria que se llame emprendimiento, como en tantos países del mundo, para que los universitarios no salgan de la universidad para después buscar empleo, como es el que busca petróleo, sino que creen su empleo, que hoy en día no saben cómo hacerlo? Que no ya el que estudia económicas, ni el médico, ni el ingeniero, no saben, no tienen ni idea de cómo montar una empresa. ¿Eso es algo factible o no es factible, el que por fin haya una asignatura en las universidades andaluzas? De hecho, no solo en la universidad, va a haber asignaturas de emprendimiento desde la escuela a la secundaria y a la universidad. De hecho, el gobierno andaluz, de las cosas que yo creo... Me vale con cubrir la universidad, si me dicen el plazo yo ya lo firmo. ¿Cuándo hay plazo para la universidad? Va a ir paralelamente, porque yo creo que el emprendimiento hay que enseñarlo desde pequeño. Hoy decía el presidente de Telefónica, César Alierta, que en una última encuesta que ha encargado, yo he creído entender que la había encargado Telefónica, entre los jóvenes españoles, había un 40% que cuando le preguntaban, hoy día ya hay un 40% que cuando le preguntan qué quieren ser, dicen que emprendedores ya. Esto era impensable en España en general y en Andalucía en particular hace 10 o 12 años, cuando yo estudiaba todos queríamos ser funcionarios. Yo terminé la carrera y quería ser profesor de la universidad. Me gustaba la universidad, pero también porque ser funcionario era una manera un poco de que te garantizaba tu vida futura sin muchos sobresaltos. Ya pero después, bueno, en realidad, consejero, es que no hay muchas opciones, ¿no? Porque o emprendes o la cosa está dura. No. Que a veces uno quiere ser emprendedor porque no ve otra solución. Lo que pasa es que el sector industrial va a dar menos empleo de lo que daba en el pasado, pero el sector industrial va a ser muy importante y el agroalimentario va a ser importante. Pero déjala que me ponga plazo a esa asignatura en la universidad y en los colegios de emprendimiento. Eso es, en los colegios ya se está haciendo. Hay un proyecto ya aprobado por Consejo de Gobierno de ley de formación, de nueva ley de formación en Andalucía, que es pionera, que lleva ya el emprendimiento en los colegios y en secundaria. ¿Y en la universidad? Pero en la universidad el emprendimiento se da cuando se termina la carrera, en los másteres. Bueno, en economía se da desde que se entra, se está hablando de emprendimiento. Pero no parece muy lógico que un universitario salga de la universidad sin saber cómo crear su futuro y tenga después que hacer un máster para que se lo explique. Nosotros tenemos en la Junta de Andalucía tenemos una red con más de 400 centros, que son centros de ayuda al emprendimiento, que son una de las instituciones también más valoradas por los empresarios andaluces, que están cumpliendo un papel bastante fundamental. De hecho, si usted va al Cubo, que es donde hemos estado esta mañana firmando con Telefónica, de los 25 o 30 proyectos que hay allí, muchos de ellos han nacido en los CADE de Andalucía y ahora ya han subido ese primer escalón y ya están ubicados en el Cubo, pero tenemos en todas las provincias, tenemos centros, en todos los parques tecnológicos, la agencia IDEA tiene incubadoras de empresas. Hay algunas cosas que no haremos perfectamente bien, pero de lo que sí puedo, porque no lo he hecho yo, esto viene ya de años, la labor en favor del emprendimiento, de fomento del emprendimiento que se realiza por el gobierno andaluz, yo creo que no tiene parangón. Que va dando fruto, ¿no? ¿Tiene evaluada la Junta la fuga de cerebros que hay en Andalucía? Es decir, un estudio de cuántos jóvenes universitarios o no durante los últimos 5 años de crisis han abandonado Andalucía para irse al extranjero. Bueno, aquí quiero plantear dos cosas. No conozco yo al menos si está hecho el estudio de la fuga de cerebro. Entendiendo por fuga de cerebro, pues los graduados en nuestra universidad que están trabajando en el extranjero. Pero lo que sí vamos a hacer es un programa para que vuelvan a Andalucía. En el primer trimestre, ya lo ha anunciado la presidenta, pero en el primer trimestre de 2015 estará puesto en marcha un programa de retorno del talento a Andalucía, de los jóvenes andaluces que están formándose, algunos que han salido voluntariamente, de lo cual yo soy muy partidario. Yo creo que trabajar fuera, trabajar en los centros de excelencia del exterior, después hacer que retornen aquí, el valor añadido que traen es mucho mayor que si se forman aquí, porque yo creo que es importante que se puedan formar fuera.
tenemos las becas Talentias que nos han permitido también que muchos andaluces salgan fuera, y ya le digo que no lo tenemos, pero que lo vamos a tener porque nos va a hacer falta. Tendremos que hablar con el Instituto de Estadística de Andalucía y con Emigración para ver qué número de egresados universitarios tenemos trabajando fuera. Tendremos que evaluar dónde están trabajando, tendremos que ver de qué esos centros cuáles nos interesa más para el proceso productivo en Andalucía, traerlos y retornarlos. Y me gustaría que habláramos también, ya que estamos hablando de empleo, trabajo, etcétera, de los sindicatos. Que la relación del Gobierno con los sindicatos está siendo un poquito tortuosa, ¿no? Con unos más que con otros. No. Es porque el Gobierno, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la concertación social, ¿no? Que se quejan que llevan 20 meses sin reunirse, incluso la CEA dice que tampoco hay mucha relación. Valóreme el papel de los sindicatos en esta tarea tan ingente que es generar empleo en Andalucía y un poco los tres principales agentes sociales de nuestra comunidad, como son los dos sindicatos mayoritarios y la Confederación de Empresarios de Andalucía, yo creo que en los últimos 20 años han jugado un papel tremendamente positivo para la economía andaluza y para la sociedad andaluza en general. Si hiciéramos una valoración de las pocas horas de trabajo que se han perdido en Andalucía como consecuencia de esta concertación social y la comparáramos con lo que ha ocurrido en cualquier otro entorno social homogéneo con Andalucía, yo creo que en términos cuantitativos, si lo pusiéramos en euros, la cifra a muchos nos sorprendería. Sí, la concertación social va a seguir. Yo, de hecho, en julio, la Consejería, el Gobierno de Andalucía, elaboró la Agenda por el Empleo, lo que es la planificación económica de Andalucía hasta el año 2020, se firmó con todos los agentes sociales, con los dos sindicatos mayoritarios, con la CEA, pero voy a más, también con todo el conjunto del tejido social que hay en Andalucía, que se habló con ellos, se habló con la economía social, se habló con los consumidores, se habló con FAUCO, se habló, es más, incluso... Lo que pasa es que luego, consejero, los sindicatos mayoritarios dicen que en realidad eso está paralizado y la CEA también dice que no ha habido conversaciones después. Desde que se aprobó la Agenda por el Empleo, llegó el verano, nos hemos metido en septiembre y yo creo que... ¿Es usted capaz de poner una fecha para el diálogo social? Y sobre todo, ¿van a abrir el abanico a las tradicionales organizaciones sociales? El diálogo social se va a abrir y se hará con todo el mundo. Lo único ¿qué fecha? ¿Qué almanaque van a hacer? Esto le tendremos que preguntar al consejero de Presidencia, que es el que coordina este tipo de actuaciones. Cuando tengan la oportunidad de tenerlo aquí, yo no quiero meterme en cuestiones que no son exclusivamente mías. El Observatorio Económico hacía unos meses hacía un informe de análisis sobre las políticas activas de empleo y llegaba a una conclusión bastante evidente, y es: si después de tantos años aplicándose las políticas activas de empleo el paro sigue subiendo, ¿por qué no revisamos de una vez las políticas activas de empleo? Yo he estado hablando con una de las personas que realizó ese estudio, que es un profesional de máxima solvencia de la Universidad Pablo Olavide. Sí, Ignacio García, profesor de la cátedra BBVA. Es una suerte que tengamos profesores de este calibre en Andalucía, y estoy muy de acuerdo con que las políticas tenemos que pararnos un momento y evaluar lo que ha ocurrido con las políticas activas de empleo hasta ahora y ver por dónde hay que ir en el futuro. Yo creo que hay que tanto el proceso de formación, por eso vamos a cambiarla. Vamos a hacer una nueva ley de formación, que esto también, pues si tiene oportunidad, mi compañero Luciano Alonso os lo contará aquí cuando venga en alguna ocasión, como de la mano ahora primero de año, que me quiero reunir con el profesor García, para poner en marcha un proceso de evaluación para, con los resultados de este proceso de evaluación, poder poner en horizonte de 15-20 lo que deben de ser las políticas activas de empleo y cuál es la mejor forma de organizar estas políticas
activa de empleo, que yo creo que, bueno, como todo en la vida, cuando la circunstancia pasa como con el diálogo social, la representación social no es la misma ahora que hace 20 años, pero hay cuestiones que también tenemos que respetar. Los sindicatos mayoritarios y la Confederación de Empresarios están tanto en nuestro estatuto como en nuestra Constitución como elementos de representación social a los cuales no les podemos negar su papel. Y lo que no quiere decir que no hablemos con el otro tipo, con los otros agentes económicos y sociales que se han venido desarrollando y ganando potencia a lo largo de estos últimos años. Pero verdaderamente tampoco esto implica que les robemos totalmente, que tenemos que hablar con los sindicatos mayoritarios y con las organizaciones empresariales, porque digo, es que viene recogido en el Estatuto de Andalucía y viene recogido en la Constitución. Consejero, a final de octubre anunciaba en Málaga la presentación de la Unión Europea de un plan especial de empleo para Andalucía. ¿En qué estadio, en qué momento estamos respecto a ese plan? Estamos, o esa solicitud. Sí, en base a esta es una idea que es de la presidenta, que ella hizo la reflexión que antes he hecho yo aquí, que ella decía que, hombre, que a Europa tenemos que hablar con Europa porque el desempleo es un tema dramático en muchas regiones de Europa, que tienen unas tasas de paro muy parecidas a las que tenemos aquí en Andalucía, y que ella hacía la reflexión siguiente, que yo se la hacía antes a nuestro presentador, que si se había hecho un plan especial para paliar los efectos del veto ruso sobre algunos sectores económicos, por una razón paralela, sería normal. Entonces nos encargó y estamos elaborando en el seno de la Consejería lo que podría ser una propuesta a la Unión Europea de poner en marcha algún tipo de plan especial, de incentivo especial, no solo para Andalucía, sino para aquellas regiones europeas que están en unos umbrales de paro importantes y que creemos que es necesario prestarle ayuda. Hay segmentos de la población activa que sabemos que si no le hacemos planes un poco especializados van a tener mucha dificultad para encontrar trabajo. Esa fue la razón de base del plan de construcción sostenible, que tenemos 300.000 parados del sector de la construcción. Pues bueno, pues si se puede echar una mano y con poco dinero, pues ha resultado un éxito relativamente importante. Si esto se hiciera con más dinero y desde tanto con la ayuda del Estado central como con la ayuda de la Unión Europea, pues también se podría paliar un poco el drama del desempleo. Consejero, última pregunta, que nos quedan tan solo minutos. Consejero, pero rápido. Que es que, hombre, estamos aquí con un doctor en economía que nos valora el programa económico de Podemos. Pues no lo he leído. No he tenido el placer, no he tenido la oportunidad de leerlo todavía porque he estado muy ocupado, tenía Consejo de Gobierno esta mañana, llevaba 3 cuestiones al Consejo de Gobierno. Queda la pregunta pendiente. Y me han ocupado, el fin de semana, pero sí puedo decir que, bueno, pues un programa hecho por dos profesionales de la economía, con una metodología distinta a la mía, pero totalmente respetable. Podré estar de acuerdo, no podré estar de acuerdo con el programa, pero totalmente respetable porque lo han hecho. Entonces nos va a dejar con la incógnita de si lo va a votar o no. La próxima vez que me invitéis, prometo que lo traeré analizado, pero me gusta hablar de las cosas estudiándolas, no me gusta hablar por lo que ponen los periódicos de un documento que es un documento de trabajo y, como dicen los mismos autores, es un documento para la reflexión. Lo mismo hay reflexiones allí que no las asumen, evidentemente. Que las asumo o otras que las asumo o que no las asumo. Habrá quizás más que asuma por la metodología y el método de trabajo distinto al que yo utilizo, pero no por eso mejor ni peor, sino que cada uno tenemos nuestros juicios de valor. Y los economistas, sobre todo, somos meros juicios de valor. Y tienen muchísimos juicios de valor los economistas. Consejero Sánchez Maldonado, ha sido un placer contar con usted esta noche de nuevo. Y le invitamos para que no hable de Podemos. Para mí sí que es una alegría. Cuando podamos hablaremos hablaremos de Podemos y del Barça también. La referencia al Barça siempre tiene que estar ahí, hombre. Un culé como yo. Cuando tenía Facebook, en mi perfil de Facebook, donde ponía religión, ponía Fútbol Club Barcelona. Venga, consejero, muchísimas gracias. Gracias a usted. Venga, volvemos después de 4 minutos de publicidad. Venga.
y analizamos la actualidad. Tiempo ahora de tertulia en compañía de Raúl Limón, de José Luis Losa, José Luis Gómez y Lucrecia Evia. Después de la entrevista con José Sánchez Maldonado, el consejero de Economía, Empleo e Innovación de la Junta de Andalucía. Y quiero poner encima de la mesa como primer argumento, sin lugar a dudas, el paro. Ha bajado de 9.500 desempleados en Andalucía. De hecho, nuestra comunidad lidera la bajada del desempleo en el conjunto del país. Pero más allá de analizar estos datos, que pueden ser más o menos coyunturales, estacionales o no, sí me gustaría preguntaros sobre ese ofrecimiento de la presidenta de la Junta de Andalucía al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sacando pecho porque esta bajada la aduce, o sea, la achaca fundamentalmente a los planes puestos en marcha por el Gobierno andaluz, como fruto, dice, de que se puede bajar el paro, si, incluso en mayores cifras, si trabajasen conjuntamente el Gobierno central y la Junta de Andalucía. En primer lugar, ¿creéis que esa afirmación es real? Los planes de jóvenes, de construcción sostenible, de parados mayores de 40 años, ¿son esos resultados los que nos llevan a estas cifras del mes de noviembre? Y segundo, ¿creéis o albergáis algún tipo de esperanza de que el Gobierno central coja a la mano el ofrecimiento de la Junta de Andalucía vistos los precedentes en los últimos años? José Luis, te veo con ganas de hablar. Venga. Primero, acudiendo a los datos que ha ofrecido hoy el Gobierno y la propia Junta de Andalucía, los 9.000 desempleados que hemos perdido, digamos, se deben básicamente a la agricultura. Son 6.000 en el sector agrícola. O sea, y segundo, más allá del análisis de los datos, las declaraciones de Susana Díaz me parece a mí que lo que hacen es dar pábulo a que si el mes que viene la cosa va mal, le achaquemos a la Junta de Andalucía que ha aumentado el paro. Porque si hoy que ha disminuido el paro la Junta, la presidenta, se arroga el hecho de que esto es gracias a mí, el resto del tiempo después nos diga, no, cuando hay parados no acusan a la Junta. Pues claro que acusaremos a la Junta, o solo vamos a decir que la Junta es buena cuando hay datos buenos. Me parece que que es entrar en una política que no se merece el tema, ni los parados, ni el millón de parados que tenemos en Andalucía, que haya este cruce de acusaciones continuo cada mes, porque hay datos del paro cada mes entre el PP y el PSOE. Yo creo que lo mejor que pudieran hacer PP y PSOE es no volver a hablar, hacer un pacto para no volver a hablar públicamente nunca más del paro y trabajar, eso sí, conjuntamente, que es la parte en la que sí le doy la razón a Susana Díaz, que creo que se tienen que sentar ya sí o sí, Mariano Rajoy y ella, para tratar el principal problema de los andaluces, que es el paro. Con diferencia, en cualquier encuesta del CIS o de cualquier otro organismo, es el primer problema con diferencia de los andaluces, el paro. Y no es normal que el presidente Rajoy y la presidenta no se sienten a abordarlo abiertamente. Claro, hay dos cosas. Una es, la situación es de emergencia. Si hubiera cualquier otra emergencia, o una emergencia que pudiera entender la ciudadanía, el desastre de Arnalcollar, se tardó horas en sentarse a todas las administraciones a buscar una solución, a buscar una regeneración y a buscar una fórmula. ¿Para cuándo? Es decir, ¿qué hace falta para que las administraciones entiendan que la situación del paro ahora mismo es situación de emergencia absoluta? Es decir, ahí la mitad de los trabajadores andaluces están cobrando por debajo de los 645 euros al mes. Y 800.000 parados sin prestación. Eso es una auténtica barbaridad. Es decir, no debe haber ninguna política ahora mismo dentro de la Junta de Andalucía ni dentro de la Administración Central que no pase por crear empleo. Ninguna. Dos, los programas de empleo que se han creado, como el de Más 30, el de los jóvenes que acaba de terminar, ¿crea empleo? No, crea ocupación. Es decir, ocupa a la gente durante un tiempo determinado, que es mientras duran las ayudas públicas. ¿Eso genera empleo a largo plazo? No, son cuidados paliativos. Aparte de que hay algunos problemas con los programas de empleo, quiero decir que estamos en una situación de mucha incertidumbre, entonces todos estos emprendedores que quiere fomentar la Junta de Andalucía y la Administración Central, que está muy bien que todos emprendamos y hagamos nuestra empresa, pero ¿qué pasa? Que tú montas una empresa y estás en una situación de incertidumbre y llega un plan de empleo y te dice, bueno, pues para que tú puedas acceder a esta ayuda tienes que tener contratada a esta persona 2 años. Y entonces el emprendedor dice, no puedo. Yo no sé qué, o sea, estoy en un estado de incertidumbre y la economía que me rodea es de tal incertidumbre que yo no puedo asumir la responsabilidad de tener a esta persona contratada 2 años. Se acabó la ayuda. O sea, que también son una ayuda relativa, que yo entiendo la buena voluntad de todo el programa, de todos los planes, pero creo que no sé hasta qué punto son eficientes, ¿no? Igual es lo que dices tú, ¿no? Ocupan, pero no emplean al final. Bueno, yo creo que, ciñéndome a la parte, yo creo, más importante que Raúl ha destacado, es decir, el tema del empleo es una cuestión de Estado y como tal debe ser tratada por los 2 grandes partidos
políticos, no de la comunidad autónoma, sino a nivel central. Lo que pasa es que mientras que primen los intereses partidistas por encima de estas cuestiones de Estado, no habrá esa colaboración que debe existir para atajar el grave problema que en Andalucía existe con el desempleo. Pero es una cuestión de Estado, o sea, es una cuestión de Estado sin duda, pero que además es una cuestión también de mensaje, ¿no? En la línea de la emergencia, o sea, si el Gobierno central está empeñado en lanzar un mensaje de todo va bien, todo va bien, todo va bien, como si fuera un mantra a ver si se cumple, cuando no va bien, sí, porque hay un montón de gente que no tiene trabajo o porque cobra una miseria. La realidad de los datos están ahí, habéis dado cifras escalofriantes. Por eso. La percepción es que cobran los que están afortunadamente empleados son ínfimas, un montón de familias, de casas, de hogares, sin ningún tipo de prestación y por supuesto sin ningún tipo de empleo. Entonces, los datos están ahí. Que estos planes, bueno, sí, pueden fomentar, pero desde luego no pueden coadyuvar, pero no son, lógicamente, la solución. Claro, pero si el propio Gobierno no se cree, o sea, no se cree los datos tampoco, ni que da Cáritas, ni que dan las organizaciones que están a pie de calle con la gente que está pasando lo peor, ¿no? Ya lo peor de lo peor, porque que se les quita credibilidad, que se les quita predicar el asunto, porque, no sé, por eso que hay que creerse que todo va bien. Es que a mí me parece un poco de ceguera política, la verdad. Hay una responsabilidad política por parte de esos partidos que miran para otro lado cuando obvian una realidad que, bueno, has hecho referencia al informe de Cáritas. El informe de Cáritas era demoledor, por no decir. Un informe demoledor de decir, unos datos. Nos queremos que estamos viendo una comunidad como esta, con este nivel de pobreza. Por eso digo, vamos, coincido lo que decís del nivel de emergencia, ¿no? Y reitero, que Susana Díaz y Rajoy tendrían que sentarse a hablar de esto, pero cuando el discurso oficial de Rajoy es que todo va bien, como tú dices, o el discurso oficial de Susana Díaz, hoy, que ha ido buen dato del paro, es esto es gracias al gobierno andaluz, dice, es que apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Hay un elemento más, y es que yo creo que comparto con el consejero en lo que ha dicho en el tiempo anterior, cambia el modelo, cambia el ciclo económico y se acabó el trabajo por cuenta ajena. Yo creo que es una especie en extinción. ¿Para cuándo vamos a tener una ley de emprendimiento que permita a la persona que quiera emprender empezar a pagar cuando reciba percepciones? Es decir, es que ahora mismo se exige tener dinero para empezar a trabajar. Sí. Eso es una barbaridad en todos los términos, y hay muchos países donde eso no se hace. Aquí se recauda antes de que alguien empiece a poder obtener frutos de su trabajo. Eso es una de las grandes barbaridades. Dos, ¿para cuándo una normativa que permita empezar a trabajar sin necesidad de pasar prácticamente un año rellenando papeles? Es decir, yo creo que hay medidas fáciles. A propósito de lo que decía Raúl, perdón, de lo que decía en el primer punto Raúl, hoy escuchamos a un trabajador de Borsevi, una empresa que haya anunciado la dirección que va a despedir a 102 trabajadores, correcto, que ni siquiera dice que tiene dinero, está en bancarrota, ni tiene dinero para pagar las indemnizaciones. Y decía ese hombre, por lo menos que me paguen la indemnización para poder emprender un proyecto, porque si no, ¿cómo puedo emprender un proyecto empresarial con mi edad, con más de 50 años? Primero, no me van a fichar en ninguna empresa. Y segundo, si quiero tener un futuro laboral, tengo que emprender algo. Pero ¿cómo voy a emprender si mi empresa no me paga la indemnización? Y si encima sumamos, como dice Raúl, que las administraciones públicas no te dan ese dinero o no te perdonan esa capacidad, correcto, o esa obligación de pagar, en fin, ¿qué futuro laboral tienen estas personas, no? Pero yo creo que además también hay otro elemento que es importante, ¿no? Que la verdad es que miramos mucho a las administraciones públicas para que fomenten el empleo, para que generen empleo, para que apoyen, para que creen una estructura de empleo. Bueno, pero es que también existen las grandes empresas. Yo creo que el nivel de exigencia para las grandes empresas tiene que ser mayor, o sea, tiene que crecer. Porque porque una gran empresa es responsable también del crecimiento del país. O sea que hablamos de los bancos, hablamos de un Telefónica, que sí, que se han firmado acuerdos, que son interesantes. Bueno, a mí hay muchos de los acuerdos que me suenan un poco a becario todo, pero bueno, por ahí se empieza. Lo que pasa es que creo que tiene que ser más sustancioso. O sea, yo creo que hay que hacerles responsables a las empresas del país también de la situación del país y de la mejora del país. Yo creo que estás cayendo, Lucrecia, en el discurso otra vez de... Yo no creo que haya ninguna empresa que quiera despedir a los trabajadores. No lo estoy diciendo en ese sentido, no lo estoy diciendo en ese sentido. Porque además, no que quieras despedir a los empleados, el 95% de la economía en Andalucía es de autónomos y de mini pymes, o sea, bueno, lo que llamamos a la empresa, ¿cuántas grandes empresas tenemos? Es que ni siquiera entrar en esa dinámica no es más... No, pero yo no estoy acusando a las empresas de falta de responsabilidad. No lo estoy acusando, que seguro que hay no estoy acusando a las empresas de que despidan indiscriminadamente. Lo que estoy diciendo es que creo que el esfuerzo tiene que ser
común y que no podemos mirar solamente a la administración pública, porque la administración pública no son los Reyes Magos que nos van a venir a solucionar el empleo, porque no lo han hecho hasta ahora. Sí, pero bueno, es la que tiene la competencia para regular. Para hacer el marco regulador, sí. Correcto, el es marco decir, que al regulador. final la responsabilidad actual, mira, es del conjunto de la sociedad. Pero bueno, luego también nos salen los empresarios pidiendo que se bajen los salarios, José Luis, algo absolutamente concreto, no filosofía política, algo absolutamente concreto. El marco actual, ¿no? Un amigo hace poco me contaba, mira, José Luis, me acabo de quedar en paro. Tengo dos opciones. Tengo derecho a 2 años de paro, cobrando 1.000 y algo porque tenía un hijo, 1.100 o 1.000 no sé qué. O 2 años cobrando 1.100 y pico de euros, o empezar a ser autónomo, como bien decía Raúl, empezar a pagar y no tener, por supuesto, derecho a ponerte malo, a vacaciones, a cobrar un paro, a nada, de nada, de nada. ¿Qué creéis que va a elegir mi amigo? 2 años cobrando 1.100 euros o renunciar a todo esto, intentar ser empresario, empezar a pagar y no tener derecho a nada. Bueno, pues todavía los hay valientes, José Luis. El sistema español es perverso. Sí, pero que hay gente. Y atención, que lo hace. que yo no estoy diciendo que no haya que apoyar al de los 1.100 euros y que haya que cobrar el subsidio. Es que alguno dirá, no, es que este quiere quitar el paro. No. Yo lo que digo es que no entiendo que se apoye al del paro, y hay que apoyarlo, y no se apoya al que dice quiero crear algo. No, se castiga al otro. En el régimen actual se está castigando a la persona que intenta emprender e incluso se está fomentando la economía sumergida. Porque hay actividades en las que solamente es sostenible si es dentro de la economía sumergida. Sí. Lo cual, una economía que aquí mueve 35.000 millones de euros. Pero que tú dices, las empresas, pues o sea, yo también me considero empresaria, pero que a mí ni se me ocurriría pedir que se bajen. Luego sale la patronal diciendo que la medida perfecta para mejorar nuestra economía es bajar los salarios. Bueno, es que tampoco es un mensaje a mí no me parece un mensaje responsable, ni me parece un mensaje serio. No lo es. Es que me parece que están riendo de nosotros. Hace 5 años quizá, hoy en día decir eso me parece una barbaridad. En línea con lo que decía Lucrecia, que yo en parte comparto ese discurso, por lo menos en cuanto hay datos que, por ejemplo, arrojan que las facturaciones de la industria andaluza, en este caso, han batido récord durante 2 años consecutivos y se ha perdido empleo hasta el 20% en la industria andaluza durante los últimos 2 años. Quiere decir que es verdad que el empleo no entra como objetivo prioritario dentro de la actividad económica de las grandes empresas. Es decir, si tienen que elegir entre beneficio y despido, eligen despido. Estoy de acuerdo contigo, pero que grandes empresas, desgraciadamente en Andalucía, grandes empresas tenemos muy poquitas, que el 95% del tejido empresarial andaluz es de empresas de menos de 10 trabajadores. Pero cuando ENCE cierra, y medio millón de autónomos teniendo beneficios, es algo incomprensible. Hoy presentaba, creo que se aprobó en el Consejo de Gobierno de hoy, un plan de protección al autónomo y daba cifras, la que estábamos comentando, el 96% de... Pues ya os contaremos si lo notamos. De empresas de menos de 10 trabajadores. Que en ese plan, no sé lo que consistirá, porque bueno, se ha iniciado la elaboración de un plan de actuación, pero claro, el plan de actuación tenemos que ir, o tiene que ir la Junta de Andalucía al núcleo del problema. Al núcleo del problema, es decir, un 96% de empresas de menos de 10 trabajadores, de los autónomos, lo que estamos convirtiéndonos en lo que éramos trabajadores por cuenta ajena. Desgraciadamente hoy en día está una nueva figura que es el emprendedor a la fuerza. O sea, que no es, esto no es que no, mira, tengo una vocación emprendedora y voy a montar algo. No, estamos en el soy emprendedor por narices. Eso es lo que le preguntamos precisamente al consejero. Un 40% piensa en emprender. Bueno, es que no hay nada más. Igual miran en el horizonte y dicen, bueno, pues o emprendo o emprendo. Por eso me parece tan importante lo que he preguntado antes al consejero, que con este nuevo panorama es importantísimo que los chavales que salen de una universidad tengan muy claro, yo es que como he vivido un tiempo en Estados Unidos y lo veía tan claro que iba todo enfocado a salir de la universidad y crearte tú algo, y aquí está enfocado a tener muchos conocimientos teóricos y después buscar un empleo como el que busca setas. Porque a mí también me parece importante la cobertura, José Hay Luis. muchos obstáculos administrativos, tributarios, fiscales, sociales para emprender. Bueno, y todo cuesta esas trabas y todo cuesta dinero, pero yo creo que también hay que hacer, o sea, también igual se debería hacer otro esfuerzo, que es en la cobertura social, ¿no? Que tú, autónomo, te lances a emprender o te lances a crear una empresa y hacer tu propio negocio, y que tú sepas que si caes y si fracasas, no vas a fracasar y te vas a quedar hundido en la miseria, sino que el famoso estado del bienestar en el que nos gustaría a todos estar, porque ya creo que no estamos ya, ¿no? Pero que al que aspiramos tenga un colchón y tenga algún tipo de red social que sostenga a todo el mundo que está arriesgando su tiempo, su dinero, su trabajo, porque yo soy de las que creo que la gente quiere trabajar, no prefiere quedarse en su casa.
Sin lugar a dudas, todo el mundo quiere realizarse en el trabajo y en su tiempo. Bueno, me gustaría en los últimos minutos de A por Todas, luego queremos hablar de una iniciativa, de un acto, de una presentación mañana de la revista La Caja de la Democracia del diario.es. Nos va a hablar su directora, que ha dicho que es empresaria, se presenta como empresaria. Qué remedio. Pero antes sí me gustaría pediros opinión, seáis futboleros o no, sobre lo que está ocurriendo en España. Yo creo que si de algo ha servido precisamente lo que ocurrió el domingo, con ese trágico fallecimiento, ese bochornoso espectáculo que dieron dos grupos ultra, el Atlético de Madrid y el Deportivo, es que están arrojándose a la luz o saliendo a la luz pues muchísimas agresiones que están ocurriendo cada fin de semana en los campos de fútbol amateur. Hemos conocido uno en la barriada del Palo de Málaga, también en Úbeda, en fin. ¿Cómo calificáis lo que está ocurriendo en el fútbol español, tanto profesional como amateur? Yo, que soy optimista por naturaleza, me parece que puede haber sido un punto de inflexión para cambiar determinadas cosas. Hoy hemos visto decisiones esta misma tarde, decisiones importantes, como el Atlético de Madrid va a expulsar al Frente Atlético de su tribuna. El Deportivo, creo que durante al menos dos partidos, creo que también va a clausurar una zona del estadio. Y creo que puede provocar una oleada que comience por ahí y que barra de una puñetera vez a esta gente de los estadios, los que yo no entiendo cómo los clubes, solo por el beneficio de que es que son grupos que animan todo el partido, y eso merece la pena, un grupo que anime todo el partido para lo que hay después. No digo ya que maten a una persona, que haya continuamente violencia, porque es continua en los estadios, en las afueras de los estadios. Creo que lo de este fin de semana puede marcar un antes y un después, y creo que esa es la línea que hay que seguir. A todo esto aprovecharemos para pedir la dimisión una vez más de Ángel María Villar, 20 tantos años al frente de la Federación Española de Fútbol, al que no se le ha escuchado una palabra en todo el fin de semana. Me parece algo vergonzoso. Por cierto, sí ha hablado el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol y ha dicho que espera que todos los grupos radicales salgan de los estadios. A ver si el ejemplo del Atlético de Madrid lo siguen el resto de equipos de fútbol. Y se va a hacer una escuela de padres para que los padres no fomenten la competitividad. Digo, en el deporte de base. Sí. Bueno, es que es un escenario que es donde empieza todo, ¿no? Y donde empieza todo es en la escuela, en los partidillos, en las liguillas. Sí, y el comportamiento de los padres deja mucho que desear en estos partidos. Raúl. Me sorprende que solo... Es que yo no entiendo mucho de fútbol, entonces voy con mucha cautela. Ni me gusta ni lo he seguido nunca, pero me sorprende que solo ocurra en el fútbol. Es decir, grupos que animen durante todo el partido, los he visto en baloncesto, son divertidísimos y salen tomando cañas con los hinchas rivales. Nunca he visto en gimnasia rítmica. Entonces no sé qué pasa con el fútbol. Es decir, de verdad, no lo entiendo, nunca lo he entendido. No sé por qué va la gente al fútbol a insultar. Es decir... Es un deporte de masa que siempre ha provocado, y estoy con lo que se ha dicho antes, desde el deporte de base se ha incitado, si no a la violencia, sí a una competitividad voraz y feroz. Y es lamentable, ya no voy al fútbol profesional, que es muy lamentable lo sucedido este fin de semana, sobre todo cuando hay una organización premeditada para pegarse. Es decir, es que es tremendo a dónde puede llegar el ser humano, es decir, vamos a organizarlo todo para burlar absolutamente todos los controles con el objetivo único de hacer lo que hicieron. Pero voy a lo del deporte base. A mí sí me gusta el fútbol, lo he vivido, de hecho mi padre fue entrenador de fútbol en otra época y otro momento muy distinto al actual, y yo sí he visto en campos de fútbol desde chavales de alevines que los problemas no eran ni los chavales ni el árbitro, los problemas eran aquellos padres que rodeaban las tribunas y eran, bueno, con ese afán de que su hijo te la pegó una patada, el árbitro, bueno, eso es tremendo. Por lo tanto, tan importante es acabar con los radicales en el fútbol, con las peñas que únicamente persiguen la violencia, como introducir desde lo más pequeño que se pueda meter en un campo de fútbol nociones, educación, civismo, en definitiva, deporte, que es de lo que se trata. No deja de ser curioso lo que dice Raúl. Yo también soy un gran aficionado al baloncesto y jamás en España. Porque si vamos a Turquía o a Grecia, estamos hablando de otra cosa. Bueno, los últimos minutos para hablar con Lucrecia, directora del diario.es. Por mañana es un día importante precisamente para esta publicación digital.
Cada 3 meses presentan una revista en papel, en este caso La Caja B de la Democracia. Viene también vuestro director nacional, Ignacio Escolar, y hay otra serie de invitados. Mañana a las 7:30 en Sevilla. Pues mañana es a las 7:30 en la Biblioteca Infanta Elena, que la verdad es que se han portado muy bien, tanto la biblioteca como el Centro Andaluz de las Letras, que nos han echado un cable para organizarlo. Y hombre, yo creo que el tema puede ser muy interesante, paraísos fiscales, con lo que estamos viviendo y la Caja B de la Democracia. Entonces van a acompañar a Ignacio Escolar, van a acompañar también Emilio Guichot, que es un catedrático de Derecho Administrativo y experto en transparencia. Vamos a tener un abogado del colectivo 15M para rato y del caso Bankia, y que se llama Juan Ignacio Moreno Yagüe, y José Luis García Molina, que es un inspector de Hacienda de aquí de Andalucía. Y bueno, yo creo que puede ser una mesa de debate interesante. Y estamos Así que invitados, todos invitados. los periodistas. Y los no periodistas, A partir de las 7:30. A partir de las 7:30. 7:30, recuerda el sitio, por favor. Biblioteca Infanta Elena, cerquita del Lope de Vega, aquí en Sevilla. Bueno, pues intentaremos ir y están todos ustedes invitados. Mañana a las 7:30. Vamos con la última opinión del día, la columna de cierre que hoy firma desde Jerez Ana Huguet. Me niego a asumir como normal que cuando se acercan unas elecciones municipales un alcalde pueda gastar dinero público con bastante alegría para hacerse una campaña con cargo a las arcas públicas. Y si eso se hace en una de las administraciones más endeudadas del país, puede llegar a rozar la indecencia. Hemos conocido en estos días que el Gobierno Municipal de Jerez ha gastado más de 8 millones de euros de la privatización de la gestión del agua en pagar nóminas en el ayuntamiento y servicios públicos. Hemos conocido que el consistorio jerezano ha pedido un anticipo de 20 millones de euros al Estado para disponer de liquidez en la recta final de mandato, o que el concejo tarda ya 130 días en pagar sus facturas, muy por encima de los 30 días permitidos por ley. La deuda del Ayuntamiento de Jerez, recordemos, supera los 1.000 millones de euros. La mayor parte de los ingresos del Estado están ya comprometidos hasta el año 2024 y los beneficios que reportaba el agua cuando era pública se han perdido con la privatización de este bien hasta el año 2038. En este contexto es un dispendio y una provocación gastar, por ejemplo, 250.000 euros al mes en productividades en el ayuntamiento, contratar autobuses para que 100 vecinos sigan en el Parlamento andaluz una iniciativa parlamentaria del Partido Popular, o que la alcaldesa María José García Pelayo incremente en un 30% el coste del alumbrado de Navidad, encendiendo 1,3 millones de puntos de luz de un diseño, por cierto, más que discutible, o que instale un árbol de luces de 18 metros en una plaza, o que destine otros 10.000 euros a 3 pistas de hielo de 1.000 metros cuadrados. Entre otras cosas porque la Navidad en Jerez no necesita de tanta ostentación. Las zambombas, fiesta genuina de este rincón, ya hacen que la Navidad en la ciudad sea un reclamo por sí mismo, sin más aditivos. Las peñas flamencas, las asociaciones de vecinos, las organizaciones sociales, los Reyes Magos, los bares, las hermandades organizan en poco más de un mes en Jerez 1.500 zambombas. La raíz flamenca de la Navidad está en Jerez, que vive esta fiesta como pocas localidades, con sus villancicos sarcásticos, con bulerías, con el anís, con los pestiños. Las calles se calientan con las candelas y con los villancicos que la gente canta a su alrededor. Y desde el interior de esas 1.500 zambombas que se van a celebrar este mes no se ve tanto despliegue de luces que volvemos a pagar entre todos. Es cuestión, como ya hemos dicho otras veces en esta columna, es cuestión de prioridades y de no perder el pie del suelo. La columna de cierre que ha firmado, como todos los martes desde Jerez, Ana Huguet. Lucrecia Evia, lo dicho, mucha suerte mañana. Gracias. José Luis Losa, José Luis Gómez, Raúl Limón, a los cuatro, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Volveremos mañana con el debate de la semana sobre los principales asuntos de actualidad con dirigentes del Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Andalucista. Y como siempre iremos a por todas.